¿Cómo está? Buenas tardes, un placer saludarle, muchísimas gracias por tomarse la atención de estar con nosotros en su programa Hablemos de la Biblia, con un tema importante obviamente, porque tiene relación con la Escritura, y esto tiene que ver con la adoración, con adorar en espíritu y en verdad. Si usted se recuerda, hay un cantante, o había un cantante secular llamado Frank Sinatra. Frank Sinatra cantaba una canción que decía My Way, a mi manera. Él decía que vivió a su manera, bueno, y murió también a su manera. El problema está que muchas personas también piensan que pueden adorar a Dios a su manera. Pero ¿habrá varias maneras de adorar a Dios o solo una manera? Y esa la vamos a ver en esta tarde. Así que acompáñenos, vamos a ver este pasaje de Juan capítulo 4, verso 19 en adelante. Lo leeremos en el nombre de Jesús. Dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese es el pasaje: adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si uno empieza a revisar el pasaje, se encuentra que Jesucristo se encuentra con una mujer de Samaria. Y Jesucristo le da a entender que no tan solo en Jericín, donde adoraban los samaritanos, ni tampoco en Jerusalén, donde adoraban los judíos, eran los lugares realmente que se iban a mantener para la adoración a Jehová, sino que toda la tierra sería llena de la gloria de Dios, y en todo lugar del mundo, de la tierra, se podía y debía adorar a Jehová. Ahora, la adoración en espíritu y en verdad, sobre este punto tiene tres divisiones. Primero, la adoración es solo a Dios el Padre, a través de Jesucristo. Por ende, no se debe adorar a los ángeles, a Satanás, a personas muertas, aunque hayan tenido una aparente, dice, piedad mientras vivían. Ni a los animales, ni a la esposa, ni a los hijos. La adoración es solo a Jehová Dios de los cielos. La alabanza es de Dios, por Dios y para Dios. Dios recibe la adoración que Él pide, y no la que nosotros queremos darle, para no caer en el peligro de ofrecer fuego extraño delante de Él. Éxodo 39. Dios recibe la adoración que Él pide, y de la forma que Él pide. Él no va a recibir nada de lo que Él no haya pedido antes, porque todo esto se trasunta a una suerte de fuego extraño en el altar, un fuego y un perfume que Él no conoce y Él no ha pedido. 2. La adoración es en espíritu, es decir, que solo los que son hijos de Dios por salvación pueden adorar, porque entienden las cosas espirituales, no así los naturales o los no creyentes, los hijos de Dios por creación. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces,
Los espirituales, los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, están capacitados para adorar. No así los que no tienen el Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se acordan con las cosas espirituales del creyente en el corazón. Esta adoración también implica adorar sin imágenes de ningún tipo en la liturgia del culto o lugar de reunión. No debemos poner ningún elemento entre usted y Dios, como son imágenes de yeso, madera, animales, arca del pacto, estrellas de David, chofar, el cuerno que se toca, ¿cierto?, para las ceremonias judías del Antiguo Testamento, banderas, candeleros de oro de 7 copas, cruces de madera, etc. Nada tiene que haber en el templo como imágenes para representar nada. Todos los templos tienen que estar limpios. Todas las casas de oración tienen que estar limpias, con sus murallas limpias. Nada tiene que haber ni reflejar alguna suerte para inspirarse a la adoración. La adoración es interna y es en espíritu. La adoración espiritual es entender que Dios está en una dimensión celestial o lugares celestes, donde habitan ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y no es que la imaginemos, sino que el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos lleva por fe a esa dimensión. Y es por eso que al adorar cerramos nuestros ojos y juntamos o levantamos las manos. Porque nada de este plano físico nos sirve en la adoración. Es allí cuando interactúa el Espíritu Santo, que son las arras que tenemos hasta su venida, Efesios 1:13, que nos conecta con el Dios eterno y Padre nuestro, Jesucristo, el cual hizo el puente entre Dios y los hombres con su sacrificio en la cruz. Primera de Timoteo 2:5. Nuestro Dios no es que nos visite la alabanza, sino que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, llamado iglesia. Salmo 22:3. Gloria que no comparte con nadie. Isaías 42:8. 3. La adoración es en verdad. Y no significa en verdad que de verdad estamos adorando, o soy verdadero en mi adoración. Esta adoración se refiere a la verdad doctrinal en que Jesucristo es el Señor. En Él resucitó y reina por los siglos de los siglos y para siempre. Por ende, para esto se debe conocer a Dios a través de la sana palabra, que es la Escritura o la Biblia. Por lo tanto, debemos conocer a quién adoramos. De no ser así, nuestra alabanza no llegará ni siquiera al techo del templo, o simplemente cantaremos, pero no adoraremos. Hay una diferencia bastante grande entre cantar y adorar. Cantar, cantamos todo, pero adorar, solo los salvos. Como quizás hacían los atenienses en el Areópago al tener un altar al Dios no conocido, el cual predica Pablo en Hechos capítulo 17. Ese Dios no recibía adoración, porque no conocían las personas qué tipo de requerimientos tenía este Dios. A este Dios representa Pablo. Él le dice que venía representación de este Dios no conocido. Debemos adorar con el entendimiento y en forma racional. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Tengamos cuidado con estos ataques de histeria pensando que son movimientos del Espíritu Santo. Sobre todo esas personas que dicen que me tomó el Espíritu y no sabía qué hacía. Y después supuestamente no supimos lo que hacíamos y dijimos: Dios no quiere autómatas que no saben lo que hacen, porque el Espíritu se sujeta al profeta. 1 Corintios 14:32. Dios desea una adoración lúcida, una adoración consciente, no inconsciente ni menos en estado de histeria.
Por lo tanto, el espíritu que adora y se sujeta al espíritu humano con mayúscula, porque el espíritu de Dios se escribe con mayúscula. Cuando la Biblia dice, cierto, que el espíritu se sujeta al profeta, no es que el Espíritu Santo se sujeta al profeta, en este caso al predicador, a la persona, al hermano, sino que el pasaje dice con minúscula, E minúscula, una E de espíritu pero con minúscula. Por lo tanto es el espíritu humano que se sujeta, y uno tiene que controlarse en la adoración. Entonces tiene que ser racional, hay que adorar con el entendimiento y también en el espíritu. Pero adorar en el espíritu no significa estar en un estado de inconsciencia y simplemente después nadie se acuerda lo que hizo o lo que dijo. Si es por cantar, cantamos todos, pero solo los salvos adoran y alaban. Alabar, ¿qué significa? Es reconocer las maravillas que Dios ha hecho en medio nuestro. Sanidades, milagros, salvación, prosperidad, salud, tanto del alma como del cuerpo. Todo lo que ha hecho Jehová es digno de alabanza. Ahora, ¿qué es adorar? Adorar es reconocer los atributos gloriosos de Dios, como pueden ser su santidad, amor, bondad, misericordia, que se reflejan en la persona de Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15. El dar tres gloria a Dios con las manos no significa necesariamente que es de corazón, menos si se hace en forma mecánica y ritual. Es mejor dar gloria a Dios con nuestros hechos fuera de la iglesia, donde es necesario hacerlo, frente a los que quizás quieren adorar pero no pueden. Demos gloria a Dios con nuestros sentimientos, acciones e inteligencia, que es el corazón del hombre. No seamos parte del versículo que dice: este pueblo de labios me honra. Mateo 15, 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Adorar a Dios también significa enseñar sana doctrina dentro de la iglesia. De hecho, este versículo lo dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando se predican doctrinas o testimonios de personas dentro de la iglesia, estamos sacando la escritura de su centro. Se adora a Dios también enseñando la sana doctrina dentro de la congregación, porque solo Él conoce los corazones. Romanos 8, 27. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos y Él conoce nuestro accionar, nuestro trabajo, nuestra acción dentro, no tan solo de la iglesia, sino que también en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo lo que es la interrelación con las demás personas, no solo con los creyentes. Entonces, también ese es el momento de adorar y alabar a Dios, no tan solo dentro de la congregación, sino que fuera de la congregación, donde realmente Dios desea que le glorifiquemos. Cuando nos reunimos como iglesia, formamos un inmenso altar de alabanza y de adoración, el cual sube como perfume grato delante de Dios. Levantemos manos santas para presentarnos ante aquel que es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza por los siglos de los siglos y para siempre. Porque Dios busca adoradores, y si busca es porque no son muchos. Esperamos ser parte de esos pocos que le dan gracias, porque Él vive y reina eternamente y para siempre. Acerquémonos confiadamente al altar del Señor, al monte santo, y estemos a cuenta. Limpiémonos de todo peso de pecado y amargura. Él que está alegre, cante alabanzas. Bienaventurado el pueblo que sabe alabarle. ¿Usted sabe que adora? Buena pregunta.
Porque para adorar a Dios hay que conocerlo. Y ahí se crea ese círculo virtuoso entre mientras más le conozco a través de la Escritura, más la adoro. Mientras más la adoro y la alabo, más deseo conocerle. Y ahí empieza el círculo virtuoso del creyente, y a través de la alabanza nos santificamos y podemos rendirle un culto agradable a Jehová. Entonces, resumiendo, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Primera cosa, la adoración es de Dios, por Dios y para Dios. También la adoración es en espíritu. Hay que entrar en una dimensión espiritual. Y tan solo los salvos, los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, están capacitados para entrar en esa dimensión y adorar en espíritu, sin imágenes. Nosotros criticamos a algunas congregaciones que tienen figuras de yeso, de mármol, de madera, pero también en muchas congregaciones también hay chofar, hay altar del pacto, hay candeleros de oro, hay banderas, lo cual no debería estar en ninguna de ellas. La adoración es en espíritu siempre. Nada se debe poner entre Dios y la persona que adora. Tercer caso y último sería en verdad. Es la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios. ¿Y qué dice en su profundidad la palabra de Dios? En que Jesucristo es el Señor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos mini estudios. Como siempre, si lo desea tener, escríbanos a juancarlosoto7@gmail.com y se lo entregamos sin ningún problema. Conversemos con nuestros maestros, con nuestros profetas o predicadores y con nuestros pastores sobre estos temas, que sea el lugar de conversación para edificación de la iglesia. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.